un rato antes, en la mansión de Elheim. Ainiras tocó la puerta en la habitación donde se encontraba Ryan, e informó que iba a entrar un momento. Pero Ryan no contestó. Ainiras de todas maneras entró, le comentó a Ryan que necesitaban hablar. Luego observó a Ryan con preocupación, porque había estado en la habitación de Riarte desde que ella se marchó. En el fondo no podía creer todavía que hubieran perdido a Riarte, la verdadera heredera enfrente de sus ojos, y lo único que les quedaba a su lado era ese impostor, Ryan. Sin embargo, incluso así, Ryan seguía teniendo el poder más fuerte de todos los que quedaban de Elheim. Lo que quería decir, que por el momento, Elheim aún necesitaba a Ryan. Ainiras le comentó a Ryan que habían enviado otra carta a Virce y que quizás esa vez podrían recibir una respuesta. En ese momento, empezó la lluvia invocada por Riarte, y Ainiras expresó su sorpresa por la repentina lluvia. De repente, sintió una sensación extraña en su cuerpo que no lograba comprender. Se dio cuenta de que era el mismo síntoma de la última vez, y que su poder estaba desapareciendo. Se desplomó en el piso y expresó su incredulidad ante lo que le estaba sucediendo, no quería perder su poder. Ryan, cuando vio a su hermano desplomado y perdiendo sus poderes, comentó que, al parecer, no faltaba mucho para que Elheim se quedara sin despertados. Unos días después, en la mansión Virce. Mientras Riarte daba un paseo, reflexiona que muchas cosas han cambiado con respecto a su vida pasada. Porque en esa vida, la gente de Virce ahora está a salvo y todos están en paz. Siente que es un gran alivio poder proteger ese lugar. Extrañada, se da cuenta de que, sin embargo, a pesar de haber provocado una lluvia tan intensa, no siente que su cuerpo se haya debilitado en absoluto. Por el contrario, siente que la energía del agua está fluyendo dentro de ella. Siente como si hubiera recuperado algo que había perdido. Supone que tal vez está absorbiendo los poderes de todos los miembros de la familia Elheim. De repente, escuchó el ruido de un pequeño animal. Nuestra protagonista se sorprende por ver a un zorro plateado en Virce. Mientras acariciaba al pequeño zorro, expresó que era muy lindo. Le preguntó al pequeño zorrito de dónde salió, y si acaso se había perdido. En ese instante, aparece Michael, quien la estaba buscando. Saluda a Riarte, y le pregunta qué está haciendo y si estaba dando un paseo. Riarte se alegra por verlo, y le contesta que sí, solo salió a tomar un poco de aire. Extrañada, le pregunta si ese zorro plateado pertenece a Virce. Michael le cuenta que, en realidad, lo trajo desde Elheim. Nuestra protagonista, sorprendida, le pregunta si de verdad fue así. Michael le responde que sí, y le cuenta que lo encontró durante la competencia de caza. Le comenta que no se sentía seguro de presentarlo, porque pensó que podría traerle recuerdos de los malos momentos que vivió en Elheim. Además, le cuenta que todavía no está completamente entrenado. Riarte le cuestiona si acaso un animal tan dócil y adorable necesita entrenamiento. Michael le cuenta que el zorro es bastante feroz en realidad, pero por alguna razón parece que a ella le agrada mucho, por eso se está portando tranquilo. Le pregunta si a ella también le gusta el pequeño zorro. Nuestra protagonista, emocionada, le contesta que sí, alegando que es tan adorable que le encanta. Michael le expresa que se alegra de que le guste el pequeño zorro. Le pregunta, por cierto, cómo es que se siente. Le advierte que su abuelo y su padre se volverán locos cuando se enteren de que ella está paseando. Riarte le responde que está bien, y expresa que ambos, el duque y el abuelo, se preocupan demasiado por ella. Michael, celoso, mientras acaricia la mejilla de Riarte, le pregunta si es que sabe que él es quien más se preocupa por ella. Le dice que, en realidad, no quiere que ella vuelva a pasar por el peligro que enfrentó antes. Pero también sabe que, si es que ella se encontrara en la misma situación de nuevo, tomaría la misma decisión. Le pide que, por lo tanto, si la próxima vez vuelve a ocurrir lo mismo, también quiere que esté con él, porque no quiere que ella cargue con todo sola. Le pide que recuerde que, sin importar la situación, él estará a su lado para protegerla. No importa cuán peligroso o difícil sea. Porque para él, ella es lo más importante. Nuestra protagonista se sorprende ante su hermosa solicitud, y con una sonrisa le contesta que lo tendrá en cuenta. Luego, le agradece a Michael por sus palabras. En el fondo, se siente reconfortada, ya que en lugar de decirle que no lo vuelva a hacer de nuevo, le pidió que si lo hacía, lo hicieran juntos. En ese instante llega el mayordomo principal, Alep, comentando que los estaba buscando.
Michael le pregunta a Alep qué es lo que ocurre. Alep les informa que el duque los ha mandado a llamar, porque tiene algo que discutir con ellos. Minutos después, Riarte y Michael llegaron al despacho del duque de Birse. El duque de Birse les da la bienvenida, y le pregunta a Liri cómo se siente. Nuestra protagonista le responde que se siente mucho mejor y le agradece por la preocupación. Michael le pregunta a su padre de qué quiere hablar. El duque Carmen le comenta que cree que ya es hora de saldar una deuda. Riarte le pregunta si se refiere al asunto con la familia imperial. El duque le responde que así es. Y con calma, les cuenta que tiene planeado incendiar el palacio imperial. Nuestra protagonista se sorprende y cuestiona cómo planea hacer para comenzar el incendio. Carmen le comenta que tienen muchos espías en el palacio imperial, así que no será difícil hacerlo. Si es que le parece aburrido, le pregunta si quiere que capturen a los involucrados en el incidente y los torturen. Le promete que hará lo que ella desee. Michael le cuestiona a su padre si no cree que son palabras demasiado crueles para que Riarte las escuche. Michael le responde que, como ahora Liri también es parte de la familia Birse, debe acostumbrarse a esas cosas. Riarte le comenta que, considerando todo lo que el Palacio Imperial le ha hecho a la familia Birse hasta ahora, sabía que el duque no se quedaría de brazos cruzados. Le asegura que ella respetará la decisión que tome la familia Birse, pero le ruega que no le haga daño a ningún inocente. El duque de Birse le responde que, por supuesto, y promete que hará lo que ella desea. Riarte le dice que hay algo más que debe decirle. Le cuenta que, después de la última lluvia, en lugar de sentir que estaba perdiendo su poder, sintió que crecía más dentro de ella. Expresa que cree que es posible que haya adquirido el poder de los miembros de la familia Elheim. Michael y su padre se sorprendieron e intercambiaron una mirada cómplice. Michael le cuestionó si eso es verdad y el duque preguntó si está diciendo que Elheim ha perdido el poder del agua. Michael comenta que eso es una buena noticia, y el duque expresa que tiene curiosidad sobre cómo reaccionará la familia imperial cuando se entere. Riarte, preocupada, le pregunta qué pasará si la familia imperial lo descubre. El duque le contesta que está seguro de que no se quedarán de brazos cruzados. Le cuenta que sería problemático que los despertados se unieran a otra familia, ya que la familia imperial ha estado complaciendo a la familia Elheim durante bastante tiempo. Explica que Elheim solía usar ese hecho para aprovecharse de la familia imperial. Por lo que, si pierden su poder, podrían buscar venganza. Hasta ahora, la familia imperial ha atacado a la familia Birse con el propósito de contener el creciente poder de los Birse. Si consideran que Elheim ya no les es útil, no saben cómo los tratarán. Tiene curiosidad por saberlo, pero comenta que eso ya no es asunto de ellos. Y que Birse solamente tiene que observar cómo se derrumban poco a poco. Más tarde, en el palacio del príncipe heredero. Mientras el príncipe heredero se estaba recuperando en su habitación. Internamente, supone que para ese momento, Birse debe haberse reducido a cenizas. Cree que por fin se ha resuelto la vieja deuda que ni siquiera los emperadores anteriores pudieron solucionar. El conde Pedas interrumpe sus pensamientos tocando la puerta de la habitación, a lo que el príncipe le pide que entre. Lucas le pregunta al conde si ha ido hasta allí para informar las noticias sobre Birse. Le comenta que su estado de salud no es bueno por haber usado mucho poder antiguo, pero está seguro de que Birse debería haber acabado como un mar de cenizas. El conde, visiblemente preocupado, le cuenta que se dice que el incendio en Birse fue apagado rápidamente. El príncipe, incrédulo, le cuestiona qué significa eso. Expresa que es imposible que el fuego se haya apagado con tanta facilidad. El conde le comenta que pudieron confirmar que el incendio era intenso y que era sin dudas una llama antigua, pero justo después, comenzó a llover. El príncipe Lucas no lo puede creer, está seguro de que fue obra de la princesa de Elheim. Indignado, cuestiona si esa mujer ha arruinado sus planes otra vez. Exclama que las habilidades de ella son muy extraordinarias. Y expresa sus deseos de poner a esa mujer en sus manos, incluso si eso significa ofrecerle el título de princesa heredera. Le pide al conde que averigüe cómo vivía la princesa cuando estaba en Elheim, las cosas que le gustan y las que no. De repente, sienten un fuerte estruendo proveniente de afuera del palacio del príncipe. El príncipe Lucas, al ver por la ventana, cuestiona qué es eso. No comprende qué está pasando, y atónito exclama que el palacio imperial está en llamas. Expresa sus dudas sobre si acaso la familia Birse ha tomado represalias.
Justo en ese momento, llega una sirvienta, la cual informa al príncipe heredero, Lucas, que su majestad ordenó que fuera a su despacho de inmediato. Minutos más tarde, un sirviente informa a su majestad que, justo como lo ordenó, se ha traído al príncipe heredero. El emperador le contestó que hizo un buen trabajo. Dirigiéndose a Lucas, le comenta que ha recibido informes de que hubo un incendio en el palacio del príncipe heredero. Y que, al parecer, no es un incendio normal, ya que no se podía apagar con el agua del palacio imperial, así que si lo dejan así, el fuego se podría propagar por todo el complejo imperial. El príncipe heredero se pone nervioso, no sabe cómo explicar la causa del incendio. El emperador le dice que simplemente se lo preguntará directamente. Enojado, le cuestiona si ha hecho algo que justifique la ira de la familia Birce. Le recuerda que ya le advirtió que no hiciera nada para provocarlos. Lucas no comprende qué demonios está pasando ahora, ya que se suponía que Birce debería estar en un mar de llamas, no el palacio imperial. Cree que si Birce no existiera, la gran amenaza para la familia imperial desaparecería. No se explica por qué su padre, el emperador, sigue insistiendo en que no deben molestar a esa familia. Su Majestad le comenta que ha enviado una solicitud de apoyo a Helheim, así que se espera que lleguen pronto. Le dice que se asegure de recibirlos con respeto, porque no va a tolerar ningún otro error de parte de él. Al príncipe no le queda de otra que agachar la cabeza y aceptar. Internamente, piensa que si la casa ducal de Helheim llega y apaga el incendio, podría calmar la situación de alguna manera. Después de eso, deberá pensar en una manera para atraer a la princesa de Helheim. Un guardia interrumpe en el despacho, informando que la casa ducal de Helheim ha llegado. El emperador le dice que si ese es el caso, que se le solicite que apaguen el fuego de inmediato. El guardia le informa que hay un problema. Su Majestad cuestiona qué clase de problema podría haber, puesto que con Helheim en el palacio, es solo cuestión de tiempo que se apague el incendio. El guardia, nervioso, le informa que la familia Helheim ha declarado que no realizarán ninguna acción para detener el incendio. Mientras tanto, en la entrada del palacio imperial, la familia Helheim ya había arribado en su carruaje. El duque de Helheim reflexionó que el poder del agua estaba desapareciendo. Incluso los miembros despertados de bajo nivel de la familia Helheim habían vuelto a ser personas normales, y aunque los descendientes directos aún conservaban algo de poder, era limitado. Creía que si tal vez usaba sus habilidades una vez más, también se convertiría en una persona no despertada, a quien tanto había despreciado. Es por eso que no sabía qué se suponía que debía hacer, si en esas circunstancias, llegaba a recibir una orden de la familia imperial para apagar el fuego. Al ver que el duque no se movía, Ainiras le comentó que ya habían llegado al palacio imperial y que debían bajar. El duque de Helheim le contestó que no, alegando que no debían bajar del carruaje bajo ninguna circunstancia. Comentó que Helheim visitó a la familia imperial según las órdenes de su majestad, pero no intervendría en los problemas entre la familia imperial y la familia Birce. El tiempo pasaba, y aunque el fuego se propagaba por la mansión, los miembros de la familia Helheim permanecían en el carruaje. Ainiras, confundido, le cuestionó a su padre qué es lo que pretendía hacer. El duque de Helheim le responde que, como lo ha dicho, no abandonarán el carruaje y no usarán sus habilidades bajo ningún motivo. Guamin, el tercer hijo, le recuerda a su padre que el emperador ha dado la orden. El duque de Helheim le cuestiona si acaso quiere perder sus habilidades y convertirse en un no despertado, solo por intentar apagar un incendio que tal vez no pueda apagar. Exaltado, explica que lo único que tienen que hacer es declarar que ese asunto es entre la familia Birce y la familia imperial, y que ellos no intervendrán. Eso es lo mejor que pueden hacer por el momento. Les pregunta si, por cierto, alguien sabe el paradero de Danterion. Ainiras le responde que no, y que nadie lo ha visto desde que se produjo el incendio. El duque de Helheim expresa que es un inútil, y cuestiona dónde diablo se ha metido y qué está haciendo en esa situación. De repente tocan la puerta del carruaje. El duque de Helheim intenta repetir que Helheim no intervendrá entre la familia imperial y la familia Birce. Sin embargo, es interrumpido por el anuncio de la llegada de su majestad, el emperador. No tiene otra opción que abrir la puerta y presentarse ante el emperador. El emperador, al ver al duque de Helheim, le dice que ha pasado mucho tiempo desde que se vieron. Les comenta que había escuchado, que no tenían la intención de apagar el fuego. Expresa que puede entender la postura de Helheim, ya que si intervienen en un conflicto entre la familia imperial y la familia Birce, les podría causar problemas. Sin embargo,
expresa que tiene algunas dudas. Y es que tiene curiosidad por saber si no quieren apagar el fuego, o es que no pueden. Por ese motivo, le ordena al duque que use su poder de agua en ese momento. El duque de Helheim se da cuenta de que el emperador no es ningún tonto. Está seguro de que el emperador ha empezado a sospechar ante la reacción de Helheim. Ante el silencio del duque, el emperador le cuestiona si acaso no lo escuchó. Le pregunta qué está esperando para usar sus habilidades. El duque de Helheim, viéndose acorralado, no tiene más opción que aceptar. Una vez que bajaron del carruaje, el duque le preguntó a su majestad cómo deberían de demostrar sus habilidades de agua. El emperador le señala un invernadero y le cuenta que ese sitio no tiene relación con el palacio del príncipe heredero. Así que le pide que use su poder del agua para apagar el fuego de ese lugar. El duque observa preocupado y le responde que está bien. Luego llama a su tercer hijo, Wamin. Evitando mirarle a los ojos, le ordena que use sus poderes de agua para apagar el fuego. El terror en el rostro de Wamin se hace visible. Aún así, no le queda otra que obedecer la orden de su padre y el emperador. Posteriormente, hace uso de sus poderes para apagar el fuego del invernadero. No obstante, puede sentir cómo su poder se está desvaneciendo en sus manos. Rian, al ver a su hermano, se dio cuenta de que Wamin Helheim se había convertido en una persona no despertada. Una vez que Wamin terminó de apagar el fuego, el duque de Helheim le preguntó a su majestad si eso era suficiente. El emperador le respondió que pudo ver bien el poder del agua. Pero le cuestionó si no fue solo su tercer hijo el único que hizo gala de sus habilidades. Le informa que ahora es el turno del duque. Le asegura que si él demuestra el poder del agua frente a todos, ya no tendrá sospechas e incluso no es necesario que apague el fuego. El duque, ante esa solicitud, internamente se pregunta si acaso el emperador estaba convencido de que la familia Helheim había perdido sus habilidades desde el principio. Sabe que la razón por la que Helheim ha sido capaz de tener mucho poder en el imperio, no fue por acumular riqueza, ni porque fuera bueno en política, ni porque fuera bueno liberando guerras. Fue solo gracias al poder del agua. Y si Helheim pierde sus poderes de esa manera, no puede dimensionar qué represalias podría tomar la familia imperial contra Helheim. El emperador le ordena que empiece de inmediato. Al duque no le queda más opción que obedecer las órdenes, y empieza a utilizar su poder del agua. Pero, por alguna extraña razón, el cielo empieza a tornarse oscuro, y se escucha un fuerte ruido. Los guardias no se explican de dónde proviene ese ruido, ni qué demonios es eso. Un círculo mágico apareció en el cielo y nadie comprendía de qué se trataba. Minutos antes, en el Palacio Imperial. El palacio del príncipe heredero era un mar de llamas, la gente corría por su vida, intentando evacuar. En medio de todo el desastre, alguien se escabulló. Era Danterion, el segundo hijo de Helheim. Mientras bajaba las escaleras que llevaban a los calabozos subterráneos, estaba seguro de que lo que estaba buscando estaba en alguna parte de ese lugar. Aquello que oculta el príncipe heredero, una existencia similar pero diferente al rey de los espíritus. Justo en ese momento, lo encontró. Pero al observar de cerca, se percató de que había algo diferente. Por algún motivo, en ese momento el espíritu tenía los ojos abiertos. Con una risa nerviosa, expresó que parecía que finalmente había despertado. Le preguntó quién o qué demonios era. Al espíritu se le dibujó una sonrisa, y le respondió que era el pasado. Danterion se sorprendió ante su respuesta, y emocionado le cuestionó si entonces era capaz de retroceder el tiempo al pasado. El espíritu le respondió que eso necesitaba mucha energía, pero era posible. Danterion le cuestionó si era verdad, y expresó que realmente valió la pena perseguir al príncipe heredero después de todo. El espíritu le comentó que su olor era similar al agua, y le preguntó si acaso era una persona con el poder del agua. Danterion le respondió que eso era correcto. El espíritu, exaltado, comentó que también sentía el olor al impostor. Danterion pensó que no era tan espeluznante como el rey espíritu, pero aún así seguía siendo aterrador. Le preguntó al espíritu si se refería a Rian y cuestionó qué ocurría con él. El espíritu le respondió que el impostor era lo que necesitaba. Danterion advirtió que si no le decía la razón, no podría ayudarlo. El espíritu le dijo que era la forma de encontrar su otra mitad, para así poder convertirse en un rey espíritu perfecto. Le aseguró que si lo lograba, sería posible regresar al tiempo que él deseaba. Danterion pensó que si podía regresar el tiempo,
significaba que podría regresar a cuando Riarte estaba en el Heim. Con una sonrisa, le respondió al espíritu que aceptaba. Le comentó que no podía hacerlo de inmediato, pero lo traería en cuanto pueda. Le dijo que, a cambio, necesitaba una prueba de que era un espíritu relacionado con el pasado. Entonces sugirió que si lograba regresar el palacio a su estado previo al incendio, le creería. El espíritu le comentó que si hacía eso, tendría que volver a dormir por unos meses. Danterion le preguntó si eso sería un problema, ya que despertaría en cuanto tuviera al impostor. El espíritu le dio la razón y aceptó el trato. Luego, usó su poder para volver el tiempo del palacio y desaparecer el incendio. Antes de volver a dormir, el espíritu le comentó a Danterion que estaría esperando al impostor. Al desvanecerse el poder en el cielo, este queda completamente despejado. El duque de Helheim se preguntó qué fue eso. No comprende que todo haya desaparecido de repente. Ainiras, impactado, cuestiona lo que acaba de pasar. Un guardia le informa a su majestad que el fuego que ardía en el palacio imperial se ha extinguido por completo. El emperador comenta que el fuego en el palacio imperial se haya apagado, es una buena noticia. Pero expresa que es una pena que no hayan podido ver las habilidades de la familia Helheim. Le comenta al duque que espera con ansias la próxima ocasión. Advierte que para entonces el duque de Helheim no podrá evitarlo como lo hizo ahora. El duque de Helheim, ante su advertencia, se da cuenta de que su majestad sabe todo sobre los asuntos de Helheim. Poco tiempo después, una vez que la familia Helheim regresó al ducado, Ainiras comentó que, hace un momento, realmente estuvieron en peligro. Le cuenta a su padre que parecía que el emperador ya estaba convencido de que la familia Helheim había perdido sus poderes. Expresa que, si algo similar vuelve a suceder, no podrán hacer nada al respecto. El duque de Helheim comenta que tienen que traer a Riarte de regreso, cueste lo que cueste, no lo pueden seguir retrasando. Ainiras le responde que, sin embargo, aún no recibieron respuesta de Virce. El duque grita que eso es frustrante. Le dice a Ainiras que si no responden las cartas, entonces deben intentar algo más. Ainiras, perplejo por la violenta reacción de su padre, le responde que entiende. Internamente, no puede imaginar que esa persona sea el mismo padre de antes. Siempre pensó que eran una familia bastante unida. Pero ahora, se da cuenta de que solo queda hostilidad entre ellos. En ese instante, Danterion aparece preguntando si ya han regresado. Ainiras le cuestiona dónde ha estado todo ese tiempo. Danterion, entre risas, le responde que tenía algunos asuntos que atender. Ainiras, indignado, le pregunta si piensa que esa situación es graciosa. Danterion le responde que, por supuesto, se está divirtiendo mucho. Ainiras le pide que, en lugar de reírse, debería encontrar una manera de traer de vuelta a Riarte lo antes posible. Danterion le comenta que sabe cómo traerla. Ainiras, impactado, le pregunta qué fue lo que dijo. Danterion le repite que puede traerla de regreso. Ainiras le pregunta cómo piensa hacerlo. Danterion le responde que, sobre eso, solo necesita que Rian esté de acuerdo. Le cuenta a Rian que ha encontrado la clave para lidiar con los problemas de la familia. Rian, con una sonrisa desencajada, le responde que hará lo que sea necesario, si le asegura que realmente puede traer a Riarte de regreso. Horas antes, en el ducado de Virce, nuestra protagonista se encontraba pintando un cuadro. Merlín comentó que el zorro plateado era realmente obediente con la señorita. Nuestra protagonista le dio la razón, y agregó que era muy adorable, y que parecía ser un animal muy dócil por naturaleza. Merlín se extrañó ante esa declaración, ya que tenía recuerdos completamente diferentes sobre el pequeño zorro, pero le dio la razón igual. Le dijo además que realmente la pintura de ella era hermosa. Nuestra protagonista le preguntó si sabía de qué se trataba la pintura. Merlín le respondió que, por supuesto, y comentó que había pintado un hermoso mar. Riarte le dijo que así era, y que era el primer mar que había visto en su vida. Le contó que cuando estaba en Helheim, siempre había querido ir a un lugar amplio y abierto. Y el día en el que salió por primera vez de Helheim, Michael la llevó al mar. Desde entonces, la imagen de ese mar quedó grabada en su mente. Merlín le comentó que, a pesar de ser su primera pintura, era una obra hermosa. Le preguntó si planeaba enmarcarla. Riarte, mientras sus mejillas se sonrojaron, le contó que, en realidad, quería regalar su primera pintura a alguien especial.
Más tarde, mientras Michael conversaba con su guardia Walter, nuestra protagonista se acercó y llamó a Michael. Walter saludó a la señorita. Y Michael le preguntó si lo estaba buscando. Riarte le respondió que sí, porque tenía algo que decirle. Michael le preguntó de qué se trataba, y nuestra protagonista se puso muy nerviosa. Mientras le entregaba el cuadro, le comentó que quería obsequiarle eso. Le contó que era la primera pintura que había hecho, y que se trataba del mar al que fueron juntos. Michael, conmovido, le preguntó si de verdad podía quedarse el cuadro, a lo que Riarte le respondió que, por supuesto. Michael, completamente alegre, le agradeció. Le aseguró que era el mejor regalo que había recibido y le prometió cuidarlo mucho. Walter le preguntó si realmente era su primera obra, y expresó que el talento para la pintura de la señorita era increíble. Michael le dio la razón, y agregó que sería una pena que ese talento no se mostrara al mundo. Le preguntó a Riarte qué le parecía participar en un concurso. Nuestra protagonista, confundida, le preguntó a qué se refería. Michael le contó que había un concurso de pintura en el que los nobles solían participar de manera anónima. En ese lugar, todos mostraban libremente sus habilidades artísticas. Le aseguró que su pintura sería la más impresionante de todas. Riarte, al escuchar sobre el concurso de pintura anónimo, recordó algo que había escuchado antes de su regresión. Para empezar, en el imperio, existen un gran ducado y 3 ducados. El gran duque Ilus, el cual es pariente cercano de la emperatriz Terencia. Luego está el duque de Helheim, de agua. El duque de la muerte, Virce. Y finalmente, el duque de Arón, el cual es todo un misterio. Recordó que había escuchado que el duque de Arón era uno de los jueces de ese concurso anónimo, bajo el seudónimo de Zenwalker. Supuso que si participaba en ese concurso, podría tener la oportunidad de encontrarse con él. Y quizás eso pudiera ser de ayuda para Virce. Teniendo eso en mente, le comentó a Michael que le gustaría participar. Michael le prometió que entonces se lo mencionaría a su padre. Sonrojado, le volvió a agradecer por el regalo y expresó que no esperaba ser el primero en recibir un cuadro de ella. Riarte, confundida, le preguntó qué quería decir con eso. A lo que Michael, sintiéndose nervioso, le respondió que no era nada. Le preguntó si, por cierto, había algo que ella quisiera. Nuestra protagonista le respondió que no se le ocurría nada en particular. Michael le contestó que entonces le daría lo que él quisiera. Riarte le preguntó a qué se refería con eso, pero Michael solo le respondió que era un secreto, pero le pidió que lo esperara con ansias. Riarte le comentó que no sabía de lo que estaba hablando, pero prometió esperarlo. En ese instante, Michael y Riarte sintieron algo extraño proveniente del cielo. Walter, quien no sintió nada, les preguntó si ocurría algo. Riarte cuestionó si hace un momento no había oscurecido el cielo. Michael le respondió que él también lo sintió, era como una energía intensa. Riarte expresó que tenía un mal presentimiento sobre lo ocurrido. Michael la abrazó y le pidió que no se preocupara, porque seguro no era nada. Recordó que ese día era en el que los espías iban a provocar un incendio en el Palacio Imperial. Se preguntó si lo que acababa de ocurrir estaba relacionado con eso. Pese a ese mal presentimiento, los siguientes días transcurrieron en paz. Después de que Riarte decidió participar en el concurso, continuó practicando su pintura. Y poco a poco se fue acostumbrando a vivir como un miembro de la familia Virce. Aunque le parece extraño que últimamente todos le estén preguntando si quiere algo. Siente que también ha estado sonriendo más. Cree que si hubiera sido la antigua ella, en Helheim, jamás lo habría podido imaginar. Con respecto a Helheim, ya no siente rabia al pensar en ellos. Ahora ni siquiera le importa lo que les pase. En ese momento, Merlín le interrumpe preguntando si le gustaría dar un paseo con ella por el jardín. Nuestra protagonista aceptó y ambas se dirigieron al jardín para dar un paseo. Riarte le comenta a Merlín que ese día el clima es agradable. Merlín le da la razón, y expresa que parece que hasta el cielo quiere ayudar en un día tan especial. Riarte, extrañada, se pregunta por qué es un día especial. Luego de eso, Merlín guió a Riarte hasta un lugar en el jardín, donde todos los miembros de la familia Virce la estaban esperando. Michael le dio la bienvenida, y le deseó feliz cumpleaños. Nuestra protagonista se había olvidado por completo de que ese día era su cumpleaños. Recuerda que su cumpleaños,
Era el día del aniversario de la muerte de su madre y, al mismo tiempo, el día en el que se celebraba el nacimiento de Ryan. Por ese motivo, cada año, en su cumpleaños, solía observar desde una habitación oscura, el bullicio y la alegría de afuera. No es que se sintiera triste, siempre vivió pensando que era algo normal. Pero ahora cree que es diferente. Curiosa, les preguntó de dónde salieron todas esas rosas. El duque de Birse le responde que, ya que era su cumpleaños, querían mostrarle rosas azules, las cuales son el significado del nombre de ella, y por ese motivo, compraron todas las rosas azules del imperio. Le preguntan qué le parece y si le gustan. Nuestra protagonista le responde que mucho. Internamente, se da cuenta de que esas personas la miran con mucho cariño y celebran sinceramente su nacimiento. Es una atmósfera que nunca experimentó en su vida anterior. Michael se acerca a Riarte, y le comenta que haberla conocido ha sido la mayor fortuna de su vida. Mientras besa la mano de Riarte, le agradece por haber nacido. Esas palabras llegaron al corazón de Riarte, porque es el primer cumpleaños en el que no escucha que su nacimiento es un pecado. No sabe si está bien que se sienta tan feliz y cálida. Luego, todos se acercaron a ella para desearle un feliz cumpleaños. El duque de Birse le agradece a Liri por ser parte de la familia Birse. Riarte le pregunta si de verdad la consideran un miembro de la familia. El duque le responde que, por supuesto, ella ya es parte de la familia, y el abuelo le expresa que sin ella, Birse no existiría. Michael, con una sonrisa, le comenta que está muy feliz de poder celebrar el cumpleaños de ella. Le propone que celebren su cumpleaños en ese lugar cada año, juntos. Debido a sus tiernas palabras, nuestra protagonista se conmueve hasta las lágrimas. Michael y los demás miembros se alteran al verla llorar, rápidamente le preguntan por qué llora y si se siente bien. Riarte les responde que está bien, explica que son lágrimas de pura felicidad. En el fondo, siente que nunca olvidará ese día. No importa cuán terribles sean las circunstancias que enfrente, cree que con solo ese recuerdo podrá vivir feliz el resto de su vida. Michael le comenta que no pueden limitarse solo a felicitarle con palabras. Después de que Michael dijera eso, comenzó una enorme entrega de regalos. El regalo del anterior patriarca de la familia fue un anillo con su sello. Le aseguró que con eso podría ir a cualquier lugar y comprar lo que quisiera con solo decir su nombre. Ante ese regalo, el duque de Birse le cuestionó a su padre si estaba loco. El duque Carmen le regaló un documento de compra de tierras y los derechos de los empleados. Le aseguró que esas tierras y la gente eran de ella. La reacción de su padre fue decirle que él estaba aún más loco. De Merlín recibió un collar hecho a mano. También recibió pequeños regalos de Walter y Andre. Más tarde, Michael le pregunta a Riarte si se sentía cansada por la fiesta sorpresa. Riarte le responde que no, y le asegura que se divirtió mucho. Luego le agradeció por acompañarla hasta su habitación, pero cuando estaba a punto de despedirse de él, Michael la interrumpió diciéndole que aún faltaba lo más importante. Al abrir la puerta, Michael le comenta que preparó 17 regalos para ella. Nuestra protagonista, sorprendida, le cuestionó si preparó todo eso. Michael le responde que, por supuesto. Le cuenta que no consideraba que con uno fuera suficiente. Le pregunta si quiere abrir alguno. Nuestra protagonista agarra un regalo al azar, y al abrirlo saca un oso de peluche. Michael le cuenta que ese regalo es para ella de 4 años. Le explica que es un regalo de cumpleaños para cada momento de su vida hasta ahora. Y que, aunque sea tarde, quiere celebrar todos los cumpleaños que ella no pudo disfrutar. Nuestra protagonista se conmueve y, mientras abraza a Michael, le agradece. No esperaba que Michael le diera regalos para su yo de niña. Siente que incluso su yo del pasado ha sido salvada por él. Mientras se funden en un abrazo, internamente piensa que él, Michael, es el mayor regalo que tiene. Michael le comenta que el duque Carmen le dijo que, después de que terminara el concurso de pintura, podrían celebrar su ceremonia de mayoría de edad en Birse. Riarte se muestra confundida. Michael le explica que si la celebran en Birse, todos sabrán que ella es uno de los suyos. Riarte le comenta que, aún así, ya pasó el momento de celebrar su ceremonia de mayoría de edad. Michael le asegura que eso no importa, ya que nadie se atrevería a oponerse a Birse si es que deciden hacerlo. Riarte con una sonrisa le responde que está bien. Michael le advierte que probablemente mucha gente se presente, incluso podría ser la familia Elheim.
Le pregunta si ella estará bien con eso. Riarte le responde que sí, alegando que no le importa, porque esas personas ya no significan nada para ella. Tiempo después, en la mansión del duque de Elheim. Ainiras le comunica al duque que han recibido una carta de Birce. El duque de Elheim cuestiona si finalmente tienen una respuesta de Riarte. Ainiras le responde que no es eso. Y le cuenta que la carta dice que celebrarán la ceremonia de mayoría de edad de Riarte en unos meses en Birce. El duque expresó incredulidad. En el fondo, reflexiona que aún no saben si el rey espíritu que mencionó Danterion despertará, y tampoco tienen una buena razón para ir a Birce y traer de vuelta a Riarte. Cree que si van, podrían terminar humillados frente a otros nobles como la última vez. Ainiras le pregunta si deberían ir. Rian los interrumpe, y les cuestiona por qué dudan tanto. Asegura que, por supuesto deben ir. Con una sonrisa maliciosa, expresa que, como la verdadera familia de Riarte, asistirán con orgullo a su ceremonia de mayoría de edad. Fin de la primera temporada. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.